Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. Hoy estamos de vuelta con el fanfic de una historia diferente. Antes de empezar con el fanfic, os recuerdo que tenéis la versión escrita en la descripción para aquellos que prefieran leerla. Con eso dicho, procedamos con el fanfic. Espero que os guste. Una enorme nave descendió lentamente sobre el planeta verde, aproximándose a una pequeña isla alejada de cualquier mirada curiosa. Las patas del vehículo espacial tocaron el césped azul característico del planeta, pocos segundos después la escotilla abriéndose dejando revelar a varias figuras que emergían desde su interior. Una de esas figuras observó el lugar fijamente. Sus ojos captaron cada uno de los detalles del lugar con detenimiento, antes de dibujar una pequeña sonrisa bajo su capucha. Esto es nostálgico, puede que no se trate del planeta Namek original, pero no cabe duda de que es un planeta que comparte muchas similitudes. Fueron las palabras de Slug. Angela. Despliega la barrera para interceptar todo tipo de comunicaciones. No queremos ningún tipo de atención indeseada. Dijo el anciano Nameku Seijin. Un hombre de piel azul, dos pequeños cuernos y de largo cabello naranja asintió rápidamente. Como usted diga, Lord Slug. Con aquello dicho, el hombre conocido como Angela procedió a desplegar el escudo. Colocó un pequeño dispositivo sobre la superficie, pulsando múltiples botones. En cuestión de pocos segundos, un halo de luz ascendió hasta tocar las nubes, comenzando poco a poco a rodear todo el planeta. Escudo desplegado, Lord Slug. Aproximadamente 5 minutos antes de que la capa rodee por completo al planeta. Dijo Angela. Excelente. Dijo Slug satisfecho con cómo iba todo. En ese caso, vamos a esperar esos 5 minutos antes de entrar en acción, ¿te parece bien, Ash? Cuestionó el Nameku Seijin, dirigiendo una mirada hacia el arcosiano. Dicho demonio del frío se encontraba de brazos cruzados, junto a él era visible la pequeña figura de Sorbet. Por mí no hay problema, puedo esperar 5 simples minutos. Fueron las palabras de Ash, el cual se mostraba tranquilo con toda la situación. Cambio de punto de vista. Lo estáis haciendo muy bien. Fueron las palabras de Whis con una pequeña sonrisa, observando el entrenamiento de sus más recientes discípulos. Cada uno de ellos entrenaba como se sentía más a gusto, pero siempre siguiendo las pautas que se les habían dado. Siendo honesto, era la primera vez que entrenaba a tantas personas a la vez, pero, como solía decirse, siempre había una primera vez para todo, pensó Whis. Los ojos del hombre de piel azul observaron detenidamente a cada uno de ellos. Primero a Son Goku, después a Vegeta y finalmente a Cooler. Era una lástima que el mortal conocido como Ren hubiera rechazado venir, ya fuera por una u otra razón. Después de todo, gracias a esa transformación que él mismo llamaba como Super Saiyajin IV era capaz de desafiar a seres divinos. Jamás había visto antes a un mortal con un poder así sin hacer uso del ki divino. Debía admitir que era un mortal muy interesante. Tal como había dicho, era una verdadera lástima que no tuviera la oportunidad de entrenarlo. Todos lo están haciendo muy bien, ¿no lo cree, Lord Bills? Cuestionó Whis con una pequeña sonrisa, dirigiendo su mirada hacia el felino de piel morada. Dicha deidad se encontraba echada sobre una tumbona, relajándose y disfrutando del día. Sus ojos amarillos miraron de reojo a los 3 guerreros que se encontraban bajo el estricto entrenamiento de Whis, antes de volver su mirada hacia adelante. Siguen siendo débiles comparados con ese Saiyajin o esa mujer que lograron entretenerme. Fueron las palabras del dios de la destrucción, tomando un pequeño sorbo a través de una pajita de un refresco. Whis dejó escapar un suspiro ante las palabras por parte de Bills, pero, tenía razón. Todos ellos tenían un largo camino si querían superar a Ren o a esa mujer llamada 21. Pero, una vez estos 3 lograran controlar el ki divino, debería ser sencillo para ellos alcanzar ese tipo de poder e incluso superarlo. Debía de admitir que hacía mucho tiempo que no conocía a unos mortales tan interesantes. Cambio de punto de vista. El pequeño cuerpo de la chica salió disparado, rebotando varias veces contra el suelo antes de finalmente estrellarse contra el tronco de un árbol. Un pequeño quejido de dolor salieron de los labios de la pequeña, derrumbándose en el suelo. En cuestión de pocos segundos, todo su cuerpo comenzó a temblar, levantándose y dirigiendo una mirada hacia el hombre que tenía frente a ella y había sido su atacante. Su padre. El aura dorada de Super Saiyajin ardió con fuerza alrededor de la niña, dando un grito y lanzándose contra su padre. Ren sonrió levemente, transformado igualmente en Super Saiyajin. Con un simple movimiento de sus manos, apartó la patada por parte de su hija, antes de conectar un poderoso gancho contra el rostro de la pequeña que la hacía caer al suelo.
Los segundos transcurrieron, pero en esta ocasión, ella no se levantó. La preocupación comenzó a crecer desde el interior de Ren. ¿Acaso se había excedido con la fuerza? No, no podía ser posible. Se había asegurado de no usar todo su poder en ningún momento para no hacerle ningún daño severo. A pesar de todo, la chica seguía sin moverse. Viendo aquello, optó que lo mejor que podía hacer era acercarse. ¿Inaba? Cuestionó Ren, intentando recibir algún tipo de respuesta por parte de la chica. Extendió una mano con intenciones de sacudir su pequeño cuerpo, en busca de una respuesta. Justo en aquel preciso momento la chica se movió, extendiendo una mano y liberando rápidamente una explosión de ki. Desafortunadamente para la pequeña, Ren reaccionó rápidamente, su mano ya extendida dando un manotazo a la mano de la pequeña, logrando desviar a tiempo el ataque, el cual se perdía pronto en el firmamento. Un truco sucio, Inaba. Dijo Ren con una pequeña sonrisa. Pero, ¿cómo? Es imposible que hayas reaccionado tan rápido. Exclamó la niña, levantándose y mirando con una mezcla de molestia y admiración a su padre. Ren sonrió levemente. La respuesta era simple. Sus días en la calle le habían servido para saber que debía mantener siempre su guardia en alto, incluso en momentos de tranquilidad. Si querías sobrevivir en los callejones oscuros de la ciudad, necesitabas estar alerta en todo momento. Para su fortuna, algunos hábitos nunca cambiaban. Siempre necesitas mantenerte alerta, Inaba, incluso en momentos de paz. Nunca sabes lo que puede llegar a suceder. Comentó Ren, observando cómo la pequeña asentía levemente ante sus palabras. Ahora vete a casa y date una ducha rápida. Por hoy es suficiente entrenamiento. Bien. Pero mañana lograré golpearte. Exclamó la niña, alzando una mano en el aire para dar mucho más énfasis a sus palabras. Y con aquello dicho, corrió rápidamente hacia el interior del edificio que se encontraba a algunos metros de distancia. Ren no pudo evitar reír por lo bajo ante la actitud hiperactiva de su hija, antes de deshacer su transformación, alzando su mirada al cielo. Sabía que mientras él seguía con su vida de familia, Son Goku, Vegeta y Cooler estaban haciéndose más fuertes. Si bien a él también le gustaría estar en una posición similar a esos tres, no podía permitirse abandonar a su familia en estos instantes, no con el estado actual de Tanip. La chica estaba a punto de dar luz, haberla abandonado para aceptar la oferta de Son Goku habría sido una irresponsabilidad de su parte. Si bien Tanip había insistido en que no había problema una vez se lo había contado, se había negado rotundamente a abandonar a la chica mientras siguiera embarazada. Dejó escapar un pequeño suspiro, esbozando una pequeña sonrisa. ¿Quién se iba a imaginar que sería padre por segunda vez? Realmente las cosas cambiaban con el pasar del tiempo. Cambio de punto de vista. Los 5 minutos no tardaron demasiado en pasar, el grupo compuesto por Slug, Ice y Sorbet optando por pasar a la acción. El trío emprendió rápidamente el vuelo, aproximándose hasta la aldea Namekuseijin más cercana. La llegada del trío no pasó desapercibida por los Namekuseijin del lugar, los cuales ya parecían estar esperándolos, sus posturas revelando que se encontraban alerta, sobre todo al notar la presencia de un arcosiano. Voy a ser breve y conciso. Entregadme la esfera del dragón que tenéis en vuestro poder. Fueron las palabras de Slug. El Namekuseijin más anciano del lugar dio un paso hacia adelante, una expresión llena de precaución grabada en su rostro. ¿Para qué quieres la Dragon Ball? Fue la pregunta de aquel anciano. Slug dibujó una pequeña sonrisa bajo su capucha. Mis intenciones con las Dragon Ball no son de vuestra incumbencia. Hacer entrega de la esfera o afrontar las consecuencias. El anciano se mantuvo en silencio por varios segundos, antes de negar con la cabeza. Jamás entregaría la Dragon Ball a unos seres como vosotros. Vuestras almas están corruptas. Es obvio que no tenéis ningún tipo de buena intención. Desafortunadamente para vosotros, después de los eventos con Freezer, nos hemos preparado a conciencia por si una situación como esa volvía a repetirse. Con aquellas palabras dichas por parte del anciano, dos Namekuseijin dieron un paso hacia el frente, mostrando expresiones serias y llenas de determinación. Slug no pudo evitar sonreír cuando aquellos dos Namekuseijin dieron un paso hacia el frente. ¿Estáis planeando defenderos? ¡Qué adorable! Pero eso no va a funcionar. Ninguno de vosotros supone una amenaza seria para mí. Dijo Slug. Comprobemos qué tan cierto es eso. Dijo uno de los Namekuseijin, antes de lanzarse hacia adelante con un grito de guerra. Los ojos de Slug siguieron los movimientos del joven guerrero, su cuerpo haciéndose hacia un lado y esquivando el golpe inicial.
Su mano tomó el antebrazo del Namekuseijin, antes de conectar un contundente golpe sobre la boca del estómago del guerrero, dejándolo fuera de combate para sorpresa de todos los presentes, a excepción de Ice que observaba el intercambio con curiosidad. El guerrero Namekuseijin restante dejó escapar un gruñido, antes de lanzarse también hacia adelante. Balanceó un puño hacia adelante, el cual era bloqueado por el brazo de Slug. El guerrero continuó, lanzando una patada contra el rostro de Slug. El anciano Namekuseijin alzó una mano, sujetando el pie del guerrero para su sorpresa. Lo columpió hacia adelante, estrellándolo contra la superficie, algunas grietas formándose sobre la superficie ante el impacto, dejando fuera de combate al guerrero Namekuseijin. Bueno, si eso es todo, me gustaría que me entregarais la esfera ahora mismo. Dijo Slug con una pequeña sonrisa. El anciano Namekuseijin no pudo evitar temblar ante el poder mostrado por parte de Slug. Era bastante evidente que ninguno de los presentes era rival para un oponente tan temible, que había logrado derrotar a los guerreros de la aldea. De acuerdo, te entregaremos la esfera, pero tienes que prometerme que no matarás a nadie. La sonrisa de Slug aumentó de tamaño ante aquello. Tienes mi promesa. Contestó Slug. Un Namekuseijin emergió de entre la multitud cargando la esfera naranja de cristal, dejándola frente al trío. Los ojos de Slug brillaron, la esfera del dragón alzándose en el aire mediante sus poderes telequinéticos. Ha sido un auténtico placer. Fueron las palabras del anciano Namekuseijin, el trío alzando el vuelo y dirigiéndose hacia la siguiente aldea. Cambio de punto de vista. Fue cuestión de tiempo antes de que el trío fuera capaz de obtener las 7 Dragon Ball. Si bien se habían encontrado con algo de oposición en algunas de las aldeas, no era nada que no pudiera solucionarse con una muestra de poder y superioridad evidentes. La sonrisa de Slug incrementó de tamaño al observar finalmente las 7 esferas del dragón frente a él. Por fin, después de tantos años, finalmente mi deseo se verá cumplido. Ice observó con tranquilidad, sus manos detrás de su espalda. No olvides tu promesa, Slug. Uno de esos deseos será mío. Fueron las palabras del demonio del frío. El anciano Namekuseijin miró de reojo al arcosiano. Por supuesto. Jamás he olvidado nuestro trato. Dijo Slug con una pequeña sonrisa. Slug dio un paso hacia adelante, acercándose hacia las esferas, antes de alzar sus brazos al cielo, una sonrisa visible en él en todo momento. Dragón sagrado. Sal de tu letargo y cumple mis deseos. Gritó Slug en su idioma natal. Las esferas comenzaron a brillar en sintonía, el cielo se oscureció rápidamente. Repentinamente, un halo de luz como un relámpago emergió desde las esferas, ascendiendo en el aire y comenzando a tomar forma. En cuestión de pocos segundos, un enorme dragón de color verde había aparecido. Porunga había hecho acto de presencia. Me habéis invocado. Tenéis derecho a 3 deseos. Adelante, hablad. Fueron las palabras del dragón. Quiero volver a ser joven. Deseo tener la eterna juventud. Exclamó Slug una vez más en su idioma natal. Porunga se mantuvo en silencio, sus ojos rojos brillando. Los efectos fueron casi inmediatos. Los ojos de Slug se abrieron, sintiendo como su masa muscular comenzaba a cambiar, recuperando todo el esplendor de sus años dorados, su estatura viéndose afectada e incrementando algunos centímetros. Las arrugas en su rostro desaparecieron por completo, su tono de piel verde enfermizo volviendo a recuperar un color verde mucho más intenso y vigoroso. Tu deseo se ha visto cumplido. Todavía puedo cumplir 2 deseos más. Dijo Porunga. Slug se miró fijamente las manos, apretándolas levemente. Comenzó a reír levemente, antes de estallar en una poderosa carcajada. He vuelto. Lord Slug ha resurgido de sus cenizas. Exclamó el Namekuseijin alguna vez anciano, claramente satisfecho con toda la situación actual. Los ojos de Ice se abrieron en shock al observar los efectos de la Dragon Ball. Así que realmente eran capaces de conceder deseos, ahora que las había visto en acción, no podía evitar sentirse ansioso por pedir su propio deseo. Ahora es mi turno. Slug detuvo su carcajada, antes de mirar de reojo hacia el demonio del frío. Oh, por supuesto, ¿cuál es tu deseo? Se lo transmitiré al dragón. El demonio del frío no pudo evitar arquear una ceja ante aquello. ¿Qué quieres decir con eso? Para pedir un deseo al dragón es necesario decirlo en el idioma natal de los Namekuseijin, de lo contrario, será imposible pedir un deseo. Fueron las palabras de Slug. Así que, adelante. Dime cuál será tu deseo. Saber aquello no fue del agrado del arcosiano. En lo más mínimo. Sus dientes se apretaron, claramente irritado por aquella nueva información. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Slug se encogió de hombros.
No pensé que fuera de mucha importancia. ¿Cómo sé yo que pedirás el deseo que quiero? Podrías intentar engañarme. Dijo Ice. No confiaba en lo absoluto en Slug, sobre todo después de que este viera finalmente su deseo cumplido. Era evidente que el Namekuseijin no tramaba nada bueno. No tienes de otra que confiar en mí. Dijo Slug con una pequeña sonrisa. Aquella idea no era del agrado de Ice, el cual fruncía el ceño en señal de molestia. Ni hablar, no confío en ti. Yo mismo pediré el deseo. Dijiste que el dragón puede conceder 3 deseos, ¿cierto? Eso quiere decir que todavía puede conceder otro par de deseos. Utiliza el segundo deseo para que pueda entender mi idioma, de esa forma, podré pedir yo mismo el deseo. Fueron las palabras del demonio del frío. El resultado seguirá siendo el mismo. ¿Qué te hace pensar que realmente pediré dicho deseo? Cuestionó Slug con una pequeña sonrisa. Solo hazlo. ¿O acaso tienes retractarte de tu palabra a estas alturas, Slug? Cuestionó Ice. Esta era la única forma que tenía de cerciorarse de que su deseo se viera cumplido. No podía confiar en la palabra de Slug, pero si realmente tenía un mínimo de honor, entonces lo haría. Y entonces, él podría pedir el deseo por sí mismo. Ambos se miraron el uno al otro por unos instantes, antes de que el Namekuseijin se encogiera de hombros. Como prefieras. Con aquello dicho, Slug dirigió su atención hacia el dragón una vez más. Dragón sagrado. Para mi segundo deseo, quiero que el tercer deseo pueda ser pedido en el idioma universal en esta única y exclusiva ocasión. Exclamó Slug en su idioma natal. Los ojos del dragón brillaron una vez más. Tu deseo ha sido concedido. Te queda un último deseo. Slug sonrió, antes de hacerle un gesto a Ice a modo de invitación. Adelante. Puedes pedir tu deseo cuando quieras. Ice dio un paso hacia adelante, su mirada alzándose para observar al enorme dragón que tenía frente a él. Sus labios temblaron, formando una pequeña sonrisa. Por fin su momento había llegado. Una vez su deseo se viera cumplido, él podría gobernar el universo por el resto de la eternidad. El legado de Freezer quedaría en ridículo. Muy pronto él obtendría la inmortalidad. Pero antes de que Ice pudiera pedir su deseo, alguien habló en su lugar. Dragón. Deseo que resucites a Lord Freezer y lo traigas ante nosotros. Exclamó Sorbet, adelantándose varios pasos y aproximándose al dragón. Los ojos de Slug como los de Ice se abrieron ante la repentina intervención de Sorbet. Ice no podía creerse lo que acababa de escuchar. ¿Acaso esta pequeña sabandija acababa de pedir la resurrección de Freezer? No podía permitir algo así. Dragón. Deseo la inmortalidad, no escuches a ese inepto. Exclamó Ice. Los ojos de Porunga brillaron. Tu deseo ha sido concedido. Fueron las palabras del dragón de piel verde. Ahora me voy. Hasta la vista. Con aquello dicho, el dragón se desvaneció, el cielo volviendo a su verde natural. Las esferas del dragón cayeron al suelo con un golpe seco, hechas piedra antes de tocar la superficie. Ice no pudo evitar temblar de ira. Se volteó, encarando a Sorbet, extendiendo rápidamente un dedo, la punta de su yema comenzando a brillar. ¿Cómo te atreves a traicionarme de esta forma? Te mataré por esta insubordinación. Afortunadamente para él, parecía ser que el dragón había escuchado su deseo. Eso quería decir que era inmortal. Y a pesar de ello, no podía evitar sentirse furioso por lo que podría haber llegado a ocurrir ante la intervención de Sorbet. Ice dejó escapar un gruñido, observando al pequeño alienígena que temblaba de puro temor. El demonio del frío tenía decidido terminar en aquel preciso instante con la vida de Sorbet. Y eso era lo que iba a hacer. Con eso en mente, liberó el ataque. Pero justo en aquel instante, una figura blanca se interpuso en la trayectoria. De un simple manotazo de su parte, logró desviar el ataque con facilidad, mandándolo a volar lejos del lugar, una explosión ocurriendo a varios kilómetros de distancia, donde el ataque había aterrizado. La sangre de Ice se heló en el momento que vio la figura que tenía frente a él. Dio un paso hacia atrás, incrédulo de lo que estaba viendo. Freezer, logró pronunciar, sorprendido de ver el arcosiano frente a él. Entonces, eso quería decir, que su deseo de inmortalidad no se había visto cumplido. Sus puños se apretaron, frustrado por cómo habían resultado las cosas. Había estado tan cerca de ser inmortal. Y todo se había arruinado por el inútil de Sorbet. ¿Por qué lo has salvado? Tú no eres así. Dijo Ice. Es una sorpresa verte aquí, primo. Dijo Freezer con un tono lleno de burla, observando el ceño que aparecía en el rostro de Ice. El motivo por el cual lo defendí es bastante simple, que hasta tú lo podrías entender si usaras esa cabeza tuya.
Puedo reconocer este lugar, es evidente que estamos en el hogar de los Namekuseijin. Eso quiere decir, que he sido resucitado gracias a las Dragon Ball, pero sé muy bien que tú jamás me resucitarías. Y si bien no conozco al individuo junto a ti, puedo suponer que él tampoco es el responsable. Eso deja como descarte al tipo que estabas a punto de matar. ¿Cuál es tu nombre?, cuestionó Freezer, mirando de reojo al pequeño alienígena. Mi nombre es Sorbet, Lord Freezer. Antes era el oficial al mando del tercer sistema solar. Exclamó Sorbet. Ah, sí, me suena haber visto tu rostro en alguna ocasión. Murmuró Freezer. ¿Fuiste tú quien se encargó de resucitarme? Así es, Lord Freezer. Sabía que si la Organización Interplanetaria de Comercio quería volver a recuperar todo su esplendor lo necesitaba a usted. Exclamó Sorbet con una sonrisa. Ya veo. Dijo Freezer, antes de desviar su mirada. Antes de que ninguno de los presentes pudiera reaccionar, el demonio del frío extendió un dedo, liberando una fina onda de ki. El ataque impactó a varios kilómetros de distancia, causando una gran explosión que sacudía todo el lugar. Tal como sospechaba, parece ser que mis fuerzas no han vuelto al completo. Fueron las palabras del príncipe de Arcos, comprobando su cuerpo con atención. Slug observó a Freezer con curiosidad. La resurrección de Freezer no era algo que estuviera dentro de sus planes, pero no cambiaría en lo absoluto el rumbo de dichos planes. No esperaba tener el placer de conocerte el día de hoy, Freezer. Freezer miró de reojo a la figura encapuchada, arqueando una ceja. ¿Acaso nos conocemos?, cuestionó el demonio del frío. Slug esbozó una pequeña sonrisa, quitándose la capucha. Mi nombre es Slug. Tú no has oído hablar de mí, pero yo sí he oído hablar de ti. Todos saben quién eres alrededor del universo, Freezer. Un Namekuseijin. Murmuró Freezer, observando al hombre de piel verde frente a él. Slug Dice. Ya veo, entonces, Slug, sé muy bien que las esferas de Namek necesitan algún tipo de clave secreta o algo similar para ser activadas, que solo los Namekuseijin saben. Eso quiere decir, que de algún modo u otro colaboraste con mi resurrección. ¿Por qué haría algo así un Namekuseijin?, cuestionó el demonio del frío con curiosidad. Siendo honesto, no entraba en mis planes el resucitarte. Tu subordinado intervino antes de que ninguno de nosotros pudiera hacer algo para remediarlo. Admitió Slug. Freezer miró de reojo a Sorbet, asintiendo en señal de comprensión, antes de dibujar una pequeña sonrisa. Excelente trabajo, Sorbet. Tomando en cuenta que mi querido primo estuvo a punto de matarte, puedo deducir que le arrebataste su deseo. Ah, así es, Lord Freezer. Exclamó Sorbet, sintiéndose orgulloso de ser apreciado por el emperador del mal. Lamentablemente para ti, no tengo ningún tipo de intención de retomar mi liderazgo en la organización. Aquellas palabras por parte de Freezer sorprendieron a los presentes. El demonio del frío dejó escapar un gruñido, apretando uno de sus puños mostrando una expresión llena de irritación. Antes de hacer algo así, necesito lidiar con ese Saiyajin. ¿Saiyajin? ¿Se refiere al Saiyajin llamado Son Goku?, cuestionó Sorbet, notando cómo Freezer volvía su atención hacia él. Lo último que sabemos de él, es que de algún modo u otro ha logrado derrotar a Majin Buu. ¿Majin Buu? Mi padre siempre me advirtió que nunca me enfrentará a él o conocería la muerte, así que ese Saiyajin ha logrado derrotarlo. Fueron las palabras de Freezer, agachando su mirada y pensando detenidamente sobre aquello. Por otro lado, Slug no pudo evitar sorprenderse ante las noticias. ¿Majin Buu? ¿Un simple Saiyajin había logrado derrotar a ese mito? Sonaba como algo irreal, pero, si era cierto, necesitaba mantener un ojo sobre aquel Saiyajin llamado Son Goku. Podría ser una interferencia para sus futuros planes, pensó Slug. Una pequeña sonrisa se grabó en su rostro. Lo mejor que podía llegar a ocurrir es que ese Saiyajin y Freezer se matarán entre ellos. Aquello resolvería muchas cosas. Freezer se limitó a sonreír, alzando un único dedo. En ese caso, solo necesito entrenar. Soy un prodigio de nacimiento. Si entreno durante un año completo, mis poderes crecerán hasta límites insospechados. Ni siquiera ese Saiyajin tendrá una oportunidad contra mí. Dijo el demonio del frío con una sonrisa. ¿Un año? ¿En tan poco tiempo?, cuestionó Sorbet con sorpresa. Freezer se limitó a sonreír, antes de dirigir su atención hacia Ice. Disfruta de tu tiempo como líder de la Organización Interplanetaria de Comercio, Ice. Porque una vez termine con ese Saiyajin, reclamaré mi puesto como legítimo líder. Ice no pudo hacer otra cosa que apretar sus puños en señal de frustración. Era sorprendente cómo las cosas habían cambiado de un momento a otro.
De estar a punto de cumplir sus ambiciones, a estar viviendo una de sus peores pesadillas con la resurrección de Freezer. Bueno, vayámonos de aquí. No tenemos más asuntos que tratar aquí. Dijo Freezer. Verá, Lord Freezer, hemos venido hasta aquí en la nave de Slug, así que hasta que él no lo diga, no podemos abandonar el planeta. Dijo Sorbet, algo inseguro de cómo iba a reaccionar Freezer ante aquellas noticias. Freezer no pudo evitar arquear una ceja ante aquello. ¿Por qué habían venido en la nave de Slug, en lugar de venir en una propia? Bueno, fuera como fuese, eso poco importaba ahora mismo. Dirigió su mirada hacia dicho Namekuseijin. Entonces, Slug, ¿tienes algún asunto que tratar, o ya nos podemos ir? Lamentablemente para ti, aún tengo ciertos asuntos que tratar en este planeta. Dijo Slug con una pequeña sonrisa. El siguiente paso de mi plan. Lidiar con esos Namekuseijin. Freezer no pudo evitar reír por lo bajo. ¿Acaso planeas matar a tu propia especie? Vaya, qué sorpresa. No los voy a matar. Haré algo mucho más beneficioso para mí. Dijo Slug con una pequeña sonrisa. Si me queréis acompañar, adelante. De lo contrario, podéis esperar por mí en la nave. Te acompañaré. Siento curiosidad por lo que vas a hacer. Dijo Freezer con una pequeña sonrisa. Ice dejó escapar un pequeño gruñido, mientras que Sorbet solo pudo tragar saliva. El grupo compuesto por 4 emprendió el vuelo rápidamente, alejándose del lugar y dirigiéndose hacia la aldea más cercana. Cambio de punto de vista. Fue cuestión de tiempo antes de que el grupo de 4 aterrizaran en una pequeña aldea. Los Namekuseijin en el lugar se pusieron de guardia nuevamente al notar al mismo grupo de regreso, pero sus rostros no pudieron evitar palidecer al notar a un nuevo miembro junto a ellos. Vaya, ver a tantos Namekuseijin juntos me pone algo nostálgico. Dijo Freezer con una pequeña sonrisa llena de burla. El anciano de la aldea no pudo evitar temblar ante la mirada que estaba recibiendo por parte de aquel arcosiano. Esos ojos llenos de maldad, ese aura tan temible, puedo reconocerlo. Tú eres Freezer, ¿verdad? Cuestionó el anciano Namekuseijin. Correcto. Ante su afirmación, pudo notar cómo toda la aldea se ponía rígida. Aquello no pudo evitar provocar una sonrisa llena de placer en el rostro de Freezer, satisfecho al comprobar que todavía seguía causando terror a pesar de todos los años que había transcurrido desde su muerte. Monstruos. ¿Cómo habéis podido resucitar a un monstruo como él? Exclamó uno de los Namekuseijin presentes. Slug dio un paso hacia adelante, acercándose hacia el anciano Namekuseijin. Antes de que pudiera reaccionar, colocó una mano sobre su cabeza. Slug sonrió, antes de que un aura blanca los rodeara a ambos. El anciano Namekuseijin dejó escapar un grito de pura agonía, antes de que su figura comenzara a desvanecerse, hasta no quedar ni rastro de él. Aquella imagen sorprendió a todos los presentes. ¿Qué acabas de hacer? Cuestionó Ace, sorprendido por lo que acababa de ver. Lo he asimilado. Para que lo entiendas mejor, básicamente lo he absorbido. Dijo Slug con una amplia sonrisa. Ace abrió los ojos al finalmente comprender las intenciones de Slug. Ya veo. Por eso no querías que matara a ningún Namekuseijin. Estás planeando absorberlos a todos. Dijo el demonio del frío. Slug sonrió casi como si estuviera confirmando aquello, dando un paso hacia adelante, acercándose hacia otro Namekuseijin. Este último intentó retroceder, pero no llegó demasiado lejos. Tal como el anciano Namekuseijin, aquel Namekuseijin corrió el mismo destino, dejando escapar un grito de agonía, antes de ser totalmente asimilado por Slug. Monstruo. ¿Cómo puedes estar haciendo esto a tus propios hermanos? Exclamó uno de los Namekuseijin, aterrorizado por la imagen. ¿Hermanos? Cuestionó Slug con una sonrisa. No os considero nada así. Ahora mismo, no sois más que una forma de volverme más fuerte para mí. Los Namekuseijin presentes dieron pasos hacia atrás, antes de comenzar a esparcirse, alejándose rápidamente del lugar tan rápido como podían. En lugar de mostrar preocupación o molestia, Slug no pudo evitar reír al notar lo aterrorizados que estaban los Namekuseijin. No importa a dónde vayáis. Os encontraré y os asimilaré a todos. Es solo cuestión de tiempo. Exclamó Slug con una amplia sonrisa. Y tal como había afirmado Slug, al final del día, todos los Namekuseijin del planeta que alguna vez vivían en paz y armonía fueron asimilados por el Namekuseijin rejuvenecido. Ninguno fue capaz de ocultarse o huir de sus garras. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Y Freezer hace su aparición. Creo que Ice no debería haber llevado a Sorbet junto a él. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo.